Cordiales saludos a todos, buenos días México. En primer lugar, mi agradecimiento a esta amable y cariñosa introducción por parte del profesor José Ignacio Herce, y me agradecimiento también al profesor Jaime Rodríguez Arana, que ampara la organización de este interesantísimo curso. Y en el ámbito internacional, global, público, un tema de tremenda actualidad, y es curioso. Por lo menos a mí me resulta curioso comprobar que estando ya como estamos en el siglo XXI y habiendo transcurrido ya tanto tiempo desde que empezó el constitucionalismo moderno, ¿cómo es posible que la libertad de expresión se haya convertido en una especie de elemento de conflicto entre civilizaciones? Claro, ustedes no sé si recuerdan porque son muy jóvenes, pero hace cuestión de aproximadamente 10, 15 años tuvimos en Europa una cosa que se conoció como el conflicto de las caricaturas de Mahoma, algo que no dejaría de pasar por una cuestión anecdótica, que se reproduzca en una revista satírica pues una imagen cómica o una representación infantil del profeta Muhammad, y que esa representación provocara en el mundo islámico una reacción sin precedentes, con asaltos y quemas de embajadas, con muertes y en definitiva con una polarización más grande de la que ya existía entre Oriente y Occidente. Claro, ¿y esto hacia dónde apunta? Pues apunta a que quizá no hemos terminado de entender qué es la libertad de expresión y cuál es su papel en el ámbito internacional. Hasta hace relativamente poco tiempo, la libertad de expresión era un derecho fundamental local, doméstico, cuyo ejercicio se resolvía en una función importantísima para la democracia, que consiste en dar cauce a la opinión pública libre, dar cauce a lo que es interés público, interés común de los ciudadanos a la hora de poder ir a las urnas y de preocuparse de la red pública. Pero de pronto llega Internet, llega los más media que recorren todo el globo terráqueo, y la libertad global, una dimensión planetaria. Nos preocupa que la libertad de expresión no se ejerza en toda su extensión. Nos encontramos de pronto con que hay continentes en los cuales el derecho de libertad de expresión no funciona, incluso no funciona con la aquiescencia de los grandes de la comunicación. Es decir, que Google en algunos momentos, y eso provocó un cierto escándalo internacional, Google admitía que China pudiera filtrar los contenidos que procedían de Internet, ¿no? Y serían muchos los ejemplos, pero voy a ir un poquito a las bases teóricas de la cuestión. Y la primera cuestión que me tengo que plantear sería: ¿dónde está regulado la libertad de expresión en el ámbito nacional e internacional? Para mí el punto de partida siempre tiene que ser mi país, España. En la Constitución Española de 1978, el artículo 20 dice expresamente: se reconocen y protegen los derechos a expresar, difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Se reconoce también el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Se reconoce el derecho a la libertad de cátedra que se concibe como una especie de especialidad del derecho a la libertad de expresión junto con la libertad ideológica. Igualmente se reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Esto es muy importante. ¿Para qué? Para la conformación de la opinión pública y para que la libertad ideológica en campos particularmente sensibles como es el arte, la ciencia, la literatura, la universidad, funcione con plenitud. El ejercicio de estos derechos, añade la Constitución española, no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Bien, y aquí tenemos, por tanto, continúa el artículo 20, pero con este modo les doy una visión general de la situación en España. Luego profundizaremos un poco. Por su parte, el artículo 10
del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, a ello lo que serían los márgenes lícitos de limitación. Paso a leerles el artículo. El primer párrafo, por tanto, dice: toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo añade: no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de autorización previa. Y justo después entra a decir limitar el ejercicio de este derecho. Y dice así: el ejercicio de estas libertades que entrañan deberes y responsabilidades, ten en cuenta que aquí tenemos una cláusula jurídicamente difícil de ponderar, porque nos habla de deberes y responsabilidades, pero no se acompaña, digamos, de una sanción o de una regulación más específica. Pero continúo. El ejercicio de estas libertades que entrañan deberes y responsabilidades podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que contra la seguridad nacional, la integridad territorial o la protección de la salud o de la moral, de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del Poder Judicial. Es un elenco bastante extenso de las posibles limitaciones, pero que en cualquier caso son taxativas, no pueden extenderse analógicamente a otras limitaciones. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000 y que fue ya proclamada el año 2007, en su artículo 11, dice: toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión, la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideraciones de frontera. Se respeta la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo. No abunda mucho más la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre otras cosas porque la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea tiene un cauce o tiene unos márgenes de actuación limitados. La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, en su artículo 13, realiza de nuevo una abundancia de profundización en el significado de este derecho fundamental, y por eso nos dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento. De nuevo, pues entra a la problemática del funcionamiento, de los límites del ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente. No puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. Continúa el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero fíjense ya que a través de todos estos textos jurídicos que acabamos de enunciar, nos damos cuenta de lo siguiente. Por una parte, se proclama una libertad. Esta libertad ha tenido un carácter esencial, crucial para el desarrollo de la democracia. Hasta tal punto que para el derecho angloamericano no es una libertad más. Con la proclamación de la libertad nos estamos encontrando, por una parte, con un elenco taxativo de posibles limitaciones por las cuales puede pasar este derecho fundamental, y por otro lado, se reconocería o establecería un marco de funcionamiento. Esto es muy importante. Pero fíjense, es importante cuando estos textos fundamentales fueron redactados, ¿no? Es decir, pues 1969, 1950, Convenio de Roma, 1978, la Constitución Española. ¿Qué ha ocurrido? Pues que con la llegada de Internet, ese marco que conocíamos, ese marco que admitíamos de funcionamiento de la libertad de expresión, ha cambiado por completo. Y de pronto la libertad de expresión se convierte en una realidad
que sigue la velocidad de la luz, que sigue la velocidad del sonido, cuya limitación existe, pero es una limitación tremendamente denunciada, cuya limitación se debe respetar, pero a veces es que es imposible conseguir que se respete. No sé si recuerdan también ustedes aquello que sucedió hace unos años, y es que un presidente de la República Francesa, François Mitterrand, había escrito unas memorias que se encontraban en una situación, vamos a llamarla, de secreto, que eran confidenciales. Pues bien, de pronto esas memorias se difundieron por Internet y ya fue imposible parar la difusión de las memorias. ¿Qué ordenamiento jurídico es capaz de conseguir que se respete el derecho a la privacidad del presidente François Mitterrand una vez que eso ya se ha expandido por la red, ¿no? Bien, es otra consideración, por tanto, que les doy. ¿Y por qué la libertad de expresión? Entonces, en el momento en que nacía el constitucionalismo y ahora, ¿por qué esa importancia de la libertad de expresión? Primero, por el valor de la opinión pública. Necesitamos en nuestras sociedades una opinión pública libre para garantizar el funcionamiento de la democracia. De forma que la libertad de expresión ocupa una dimensión institucional. Hay un interés público en que la libertad de expresión funcione. Pero claro, ustedes me pueden decir, y luego podríamos entrar en el diálogo a discutir, ¿qué pasa cuando este valor preponderante de la opinión pública se ve manipulación de la libertad de expresión para beneficiar determinadas posiciones políticas? Y esto está ocurriendo a nivel planetario, es decir, no nos imaginemos un problema que se refiere estrictamente a un partido populista en un determinado punto del mundo, porque lo estamos experimentando en todas las sociedades democráticas en las que estamos. Segundo, ¿por qué es importante la libertad de expresión? Porque es una libertad que facilita el alcance de la verdad. La libertad de expresión garantiza la búsqueda de la verdad de modo libre. Esto es muy importante, es decir, quizá con una visión que podríamos considerar un poco mecanicista. Los primeros, la verdad es una cuestión de discusión, de contraste de opiniones, de buscar argumentos y, claro, de alguna manera se asemeja de ideas y de creencias, ¿no? Y un mundo donde cada uno compra y vende aquello que realmente les parece que pues metemos ahí la censura. Si nosotros metemos ahí a la presión del poder político, evidentemente la opinión pública se moverá de un modo totalmente impredecible hacia la verdad o hacia la falsedad, dependiendo de factores que no son en sí mismos los argumentos de peso. Los sujetos, pues los sujetos de la libertad de expresión, lo sabemos bien, son todas las personas, aunque hay profesiones específicas que gozan de la libertad de expresión como lo que sería la bandera del ejercicio de su profesión. Estamos pensando en los profesionales de los medios de comunicación, escritos, hablados, de imagen. Para ellos, la libertad de expresión es una herramienta, ojo, que también pueden manipular, no lo olvidemos, pero muchas veces lo que intentan los ordenamientos jurídicos occidentales es garantizar de expresión y de información, que algunos ordenamientos jurídicos consideran dos realidades separadas. Libertad de expresión tiene que ver con la ideología, libertad de información con los medios de comunicación, pero cuando estos profesionales ejercitan la libertad de información, el ordenamiento jurídico blinda realidad. ¿Cómo lo hace? Pues de dos maneras. Primero, lo hace la protección de las fuentes. Eso se llama el secreto profesional de los periodistas. Pueden mantener en secreto sus fuentes, no revelarlas ante un juez. Y segundo, mediante un mecanismo que se llama la cláusula de conciencia de los periodistas, que si están trabajando en un medio de comunicación que cambia la orientación ideológica y no quieren someterse a esa orientación ideológica nueva, algunos derechos occidentales les otorgan el derecho de abandonar ese medio de comunicación en unas condiciones no desfavorables.
¿Es el Estado, podríamos preguntarnos, es el Estado, es el poder político, el poder público titular del derecho a la libertad de expresión? Respuesta, no. Lo que esperamos del Estado es una posición de neutralidad. Y esto puede chocar probablemente si ustedes están formados en el derecho angloamericano, puede chocar con lo que se dice en ocasiones la libertad de expresión del gobierno. La libertad de expresión del gobierno, se dice en ocasiones por parte de algunos constitucionalistas. ¿Qué quiere decir eso? Pues efectivamente el gobierno es necesario, porque lo hace a través de los portavoces de presidencia de gobierno, de cada uno de los ministerios, de las secretarías de Estado. ¿Pero qué es lo que hace? Transmitir la acción del gobierno al margen de las ideologías. Fíjense que hace escasamente España, que fue el siguiente. El Boletín Oficial del Estado español contenía la reforma del Código Penal, una pequeña reforma del Código Penal referente a el ejercicio del derecho de huelga y, bueno, pues porque hasta ese momento se había recogido pues, un aspecto o se había tipificado un aspecto de lo que podría considerarse el ejercicio abusivo del derecho de huelga. Pues bien, en la exposición de motivos de esta modificación del Código Penal se decía, tenemos, o algo así, no era exactamente esta expresión, mediante esta reforma lo que se consigue es acabar con la restricción de las libertades que había llevado a cabo durante su mandato el Partido Popular. Claro, que de pronto el Boletín Oficial del Estado, es decir, el órgano de expresión del gobierno, diga esto atacando a un partido político, es faltar a la neutralidad. ¿Qué es lo que esperamos habitualmente del Estado? El Estado, lo que esperamos de él es expresión neutral. ¿Es eso fácil? No es nada fácil. No es nada fácil. Es más, hay campos en los cuales no cabe neutralidad, pero desde luego en política y en ideología esperamos que el Estado funcione de esa manera. ¿Gozan las personas jurídicas de libertad de expresión? Por supuesto, especialmente los medios de comunicación. Ojo, que ustedes se habrán dado cuenta que en ocasiones en nuestras sociedades tenemos medios de comunicación libres, es decir, el poder político no puede efectuar restricciones independientes, porque pertenecen a grandes plataformas de intereses políticos, económicos, etcétera, etcétera. Claro, cuando hablamos de libertad de expresión parece que están contenidas muchas cosas. La expresión verbal, la expresión simbólica, la expresión comercial, la información política, la información deportiva, las ideas, las opiniones. Estamos ante tres libertades: la libertad de expresión e información, la libertad de opinión. Bueno, para algunos autores sí, de acuerdo. En concreto, la libertad de expresión trata sobre las creencias, la libertad de información sobre hechos y la libertad de opinión sobre ideas. El Tribunal Constitucional Español, por ejemplo, su punto de arranque fue como independizando o dotando de una cierta autonomía a la libertad de expresión por una parte y a la libertad de información por otra. La libertad de expresión sería, por decirlo así, lo más amplio, lo más omnicomprensivo, lo que afecta tanto al particular como al profesional. La libertad de información afecta al informador, aunque evidentemente con Internet ya en el fondo nos hemos convertido todos de alguna manera en informadores, pero las empresas informativas gozan especialmente de este derecho y tratan sobre hechos y esperamos de esos hechos la veracidad, que esto es como lo reflejan algunas constituciones. Opiniones, lo importante es que eviten siempre el insulto, que eviten la desinformación, si fuera el caso, y que eviten, pues, naturalmente, ese terrible cáncer de lo que sería la opinión pública democrática, que es la posverdad. Cuando decimos libertad de información veraz, ¿qué esperamos de esa información?
pues que quien la emite haya puesto todo, bueno, pues para, digamos, que eso sea fiable. Luego es muy difícil llegar a decir esto era 2 más 2 igual a 4, porque hay veces que los elementos o las fuentes pueden estar equivocados, aunque de entrada fueran fiables, ¿de acuerdo? La veracidad es más bien la actitud del informador que pone todos los medios a su alcance, que no desinforma, que no miente a propósito, ¿de acuerdo? Y ahí es donde, de alguna manera, pues esperamos, yo creo que confío que poco a poco los gobiernos se den cuenta de que tienen que ser fieles a la verdad, ¿no? Porque en caso contrario, en un mundo libre, estas cosas terminan saliendo a la luz, ¿no? Cuando se contamina la opinión pública. Y claro, al mismo tiempo, cuando la práctica muchas veces disminuye, el interés por la cosa pública disminuye. ¿Por qué? Porque ya nadie se fía de nadie. La confianza es un valor necesario, es como uno de los elementos éticos fundamentales de las sociedades democráticas. No me va a ser posible ponerles algunas imágenes de cuestiones que me parecen tremendamente interesantes y que por gráficas dan una idea bastante fiel de toda la problemática por la que estamos pasando cuando hablamos de libertad de expresión. Por ejemplo, yo no sé si han oído ustedes hablar del discurso simbólico. El discurso simbólico es expresar una idea política mediante una determinada acción. El caso típico con el que nos hemos formado muchos juristas en Europa era la quema de la bandera norteamericana. Texas contra Johnson fue aquella sentencia de la que, si no recuerdo mal, fue ponente Antonín Scalia, el gran magistrado del Tribunal Supremo. Bueno, ¿y qué es lo que ocurrió? Pues que un símbolo patrio sagrado como la bandera norteamericana es quemada por unas personas contrarias a la guerra creo que a la primera guerra de Irak, ¿no? Bueno, y Antonín Scalia estaba en desacuerdo personalmente con eso, pero se da cuenta al mismo tiempo que es parte del ejercicio de la libertad de expresión, ¿de acuerdo? Y que mientras eso no incite a la comisión de delitos, debe permitirse como tal libertad de expresión. Ojo, se presta mucho a la polémica. Y voy al caso español, que es el que me parece a mí personalmente incluso más interesante que el caso Texas contra Johnson. Fue el caso Esther Taulatz y Roura Caperellera contra España. Fue un caso que se ventiló ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué ocurrió? Pues que el rey Felipe VI visitó Gerona. Y visitó Gerona pues, con motivo de un acto de carácter oficial y hubo una manifestación nacionalista, separatista catalana, donde se quemaron públicamente los retratos del rey y de la reina con fuego, con gasolina, etc., ¿no? Bueno, pues esto era tipificable, subsumible a una conducta de carácter penal, era un delito, ¿no? Bueno, y así fue resuelto por los tribunales españoles y fue ratificado por el Tribunal Constitucional Español, que eso no estaba protegido por la libertad de expresión. Y sin embargo, este caso llegó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que estimó que sí es humano. Bueno, ya se pueden imaginar que ha sido un motivo de división radical en la opinión pública española, hasta el punto de que algunos sectores dicen, bueno, ¿cómo es posible que un tribunal europeo en Estrasburgo, que no sabe nada, entiéndanme, de toda la problemática política nacionalista española, debilite el valor de una institución tan importante como es la monarquía? Y sin embargo otros decían, bueno, es que la monarquía no deja de ser una abstracción, algo general, no una persona concreta, y por tanto sometible al debate político hasta el punto de que puede ejercerse sobre esa institución el discurso simbólico mediante la quema de un retrato. Otro caso interesantísimo en Europa, en concreto en Lituania, salió en las vallas publicitarias de la capital de Vilnius un anuncio de ropa de moda. Ropa de moda donde salía pues, una modelo y un modelo que se parecían
a la Virgen María y a Jesucristo. Bueno, y enseguida el organismo de autorregulación le pidió a la empresa, que era Secmadianis, una empresa de moda, y a los anunciantes que lo retiraran, y lo retiraron. El caso acaba también ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que declara que esa libertad comercial es parte de la libertad de expresión y que por tanto tiene preponderancia sobre los sentimientos religiosos de la población lituana. Y fíjense que, en mi opinión, es un anuncio que, comparado con lo que nos hemos encontrado muchas veces los latinos, ¿no?, en esta materia, en lo que sería la transgresión de los sentimientos religiosos de la población, lo que salió en Lituania pues no era especialmente irreverente, ni mucho menos, ¿no? Y sin embargo, levantó el malestar de la sociedad lituana. Lo mismo le sucedía hace un tiempo a H&M, en lo que llamamos el discurso comercial. No sé si lo recuerdan, pero en Europa tuvo una fuerza tremenda. H&M sacó una sudadera para niños en la cual se leía: el mono más simpático, o más, aquí decimos en España decimos el mono más chulo de la jungla. Y lo llevaba un niño negro. Bueno, pues realmente los anunciantes no se dieron cuenta de lo que habían hecho. Y claro, y al día siguiente se produjo el saqueo de las tiendas de H&M, ¿no? Claro, el discurso comercial también puede incendiar la opinión pública. Fíjense que aquí se produjo una manifestación de racismo no intencionado, ¿no? Pero claro, que sacado de su contexto, realmente nos situaba ante algo tremendamente. Y en estos casos, el debate muchas veces es: ¿qué es mejor? ¿El control estatal mediante multas, mediante el Código Penal, o la autocensura por parte de los anunciantes para que controlen este sector? Por otra parte, la libertad de expresión supone que desaparece de los ordenamientos jurídicos democráticos la llamada censura previa. ¿La censura previa en qué consistía? Pues consistía en una cosa tan sencilla como que se pasaba lo que se iba a publicar o lo que se iba a difundir a través de un ministerio. Ese ministerio observa que eso no contradice ideológicamente al gobierno de turno y si lo contradice, lo secuestra, se lo queda. Esto no puede salir. Claro, la censura previa nos sitúa ante lo que llamamos una inmunidad jurídica. Para poder secuestrar una publicación es necesaria la intervención judicial. ¿Y cuándo va a intervenir un juez? Cuando eso que se pretende publicar o difundir en sí mismo es un delito. La última vez que ocurrió, digamos, sonadamente en España fue con motivo, creo recordar, de un proceso electoral en el País Vasco, donde un partido cercano al grupo terrorista ETA, pues iba a sacar un vídeo que enaltecía el terrorismo, y efectivamente fue secuestrado por la judicatura para evitar su difusión.